Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Hola, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes nuevamente en este día precioso que Dios nos ha regalado. Ya al final de la jornada, poder encontrarnos, poder reunirnos para tener un tiempo de oración, que es lo primero que hacemos. Oramos por situaciones particulares, situaciones mundiales, oramos por las necesidades que ustedes nos envían al WhatsApp, lo hacemos con mucho amor y después lo pasamos a un ministerio de oración, de intercesión en nuestra comunidad para estar orando por sus necesidades. Por eso siempre pedimos que no lo haga a través del chat, sino que lo haga a través del WhatsApp de nuestra iglesia. Y también oramos permanentemente por la situación que nos acoge mundialmente en este momento. Hoy pues tenemos varios motivos de oración. En primer lugar, un motivo de oración a nivel del trabajo en el mundo. Resulta que según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, tenemos cerca de 400 millones de empleos perdidos producto de este tiempo y de esta crisis que hemos vivido en el 2020. 400 millones de empleos perdidos, ¿sí? En América Latina tenemos una afectación muy fuerte y por lo menos en Latinoamérica hay cerca de 47 millones de empleos que se han perdido tristemente por la situación que estamos viviendo. Y aparte de eso, en Colombia los registros que salieron en el día de ayer, el DANE, nos dice que tenemos una tasa de desempleo del 22.1% de tasa de desempleo, una tasa gigantísima que hacía muchísimos años no la veíamos en Colombia, de cerca de 22 millones de personas que deben estar empleadas, se ha pasado a 17.2 millones de personas, quiere decir que en este tiempo se perdieron cerca de 5 millones de empleos. Dios nos ayude, Dios ponga su mano de misericordia sobre las economías de nuestros países y podamos ver un repunte nuevamente en esta situación, porque por ende las familias no tienen ingresos y eso complica nuestro diario vivir. Así que vamos a orar por ello. Además, recordando pues el tema del COVID-19, que está bastante alto, no solamente en el mundo, sino también en Colombia. En el mundo pues es un contagio altísimo y aquí en Colombia pues no nos quedamos atrás. Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros para seguir luchando y para seguir haciendo las cosas bien, y que ojalá pronto podamos tener una desaparición total de este tema del COVID-19. Vamos a orar. Señor, en esta noche nos reunimos como parte de tu cuerpo para orar, para clamar delante de tu presencia. Venimos ante ti, buen Dios, en primer lugar, rogándote por esta tasa de desempleo en el mundo tan grande. Cerca de 400 millones de personas, 400 millones de empleos se han perdido en estos últimos tiempos. Dios, lógicamente, detrás de cada empleo hay una familia afectada, afectadísima. Por eso hoy venimos ante tu presencia para rogar por esta necesidad, para pedirte, Señor, que nos ayudes a restaurar la economía de los países, para rogarte, Dios, que des estrategias a los empresarios para reinventarse y para salir adelante. Por favor, Señor, tu mano de misericordia sobre el mundo. Y también pedimos por Colombia, donde la tasa de desempleo ha llegado al 22.1%, que quiere decir que hemos perdido por lo menos 5 millones de empleos en Colombia. Ayúdanos, Dios. Da la sabiduría necesaria a los que están reactivando la economía para que pronto podamos tener
nuevamente un arranque importante en este rubro, Señor. Bendice a los empresarios, los microempresarios, las grandes empresas, las medianas empresas y las pequeñas empresas, Señor, para que Colombia vuelva a tener un nivel aceptable de empleo, Dios, y que seguramente con tu mano poderosa y con la sabiduría que das a nuestros dirigentes podamos ver que el desempleo se reduce a tasas mínimas, porque tu misericordia esté con nuestro país. Oramos, Señor, por los 183 países víctimas en este momento del COVID-19. Te rogamos que nos sigas acompañando, que nos ayudes a ver mejores días, Señor, que podamos ver el futuro con esperanza, creyendo que tú caminas al lado nuestro y que tu misericordia y tu bendición sobrepasan todo entendimiento. Muchas gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, por escuchar nuestro clamor. A ti venimos como pueblo que te amamos y tenemos fe en ti. Gracias, buen Dios. Amén y amén. Amén. Muy bien. Que el Señor nos ayude con estos dos temas del COVID-19 y la tasa de desempleo en el mundo, porque lógicamente detrás de un desempleado hay toda una familia y toda una crisis. Necesitamos seguir en búsqueda de ayudar eso. Igual de paso les agradezco a todos los que nos ayudan con sus donaciones, con sus ofrendas, que lo hacen en el WhatsApp de nuestra comunidad o lo hacen también en la línea, en el WhatsApp de nuestra comunidad, es decir, con Nequi, que es una cuenta ahí de Bancolombia, donde usted puede consignar, apoyarnos a través de la cuenta de Nequi, que es el número del WhatsApp de la iglesia, y a través de nuestra cuenta también en Davivienda. Gracias, podemos apoyar gente, podemos repartir mercados, podemos estar colaborando en medio de esta situación, porque ese ha sido nuestro lema desde el comienzo. Nos interesa que las personas estén bien, que podamos acompañarlos en medio de la necesidad y de las dificultades. Además, para el próximo viernes quiero anunciarles que a las 6 de la tarde tenemos una linda conferencia a la que usted puede inscribirse a través del Zoom con un pastor, empresario, amigo también. Él se llama Alexandri Flores, que nos va a acompañar con un tema sobre negocios y oportunidades en Internet. Negocios y oportunidades en Internet. Tenemos que reinventar, como es la palabra de moda, hay que reinventarnos. Entonces vamos a hacer una charla a las 6 de la tarde el próximo viernes con un profesor universitario de marketing digital, de desarrollo empresarial a través de las redes, y además de las oportunidades que pueden haber. No solamente hay negocios, hay un montón de oportunidades, y el viernes será un buen tiempo para estar y para compartir este espacio. Usted puede participar a través de un Zoom que desarrollaremos ese día, y también inscribirse en el WhatsApp de la iglesia. Ahí usted se inscribe y le va a llegar la dirección, le va a llegar la contraseña para poder estar con nosotros ese día. No se lo pierda, porque es una tremenda oportunidad para reinventarnos en el campo de las oportunidades y de los negocios. Ok, bueno, vamos a la palabra del Señor. Ayer quedamos en un momento muy interesante de la historia de Judá y de Tamar, y algunas personas nos enviaron sus principios. Dijimos que bueno, queríamos saber qué principios se encontraban que podíamos aplicar hoy. Por ejemplo, Claudia Moreno, un saludo Claudia, dice que el principio que vemos en esta enseñanza es la solidaridad con nuestros hermanos y o familiares sin buscar nuestro provecho. Muy bien, creo que es un principio básico, Claudia, que es lo que se debe aplicar. Y Nuri, un saludo también para Nuri López, que dice: el principio de solidaridad es el que podemos tener. Tamar le hace justicia a su esposo, se convierte en la voz del fallecido para preservar su nombre. Luego dice algo muy bonito, dice: en estos tiempos debemos ser la voz por el que no tiene voz. La niñez, por ejemplo, podemos ser la voz de ellos y luchar por sus derechos y por su dignidad. Estamos totalmente de acuerdo, ahí hay un principio de solidaridad, que es lo que podríamos aplicar, no la costumbre de la ley del levirato, sino el principio de solidaridad que está inmerso en ello. Pero bueno,
con base en lo que ustedes han escrito, que son principios básicos, recordemos que estamos analizando Génesis capítulo 38 y ayer leímos extensamente este capítulo que nos narra la historia de Judá y de Tamar. Recordemos que Judá se ha ido del lado de su padre Jacob y ahora se ha casado con una mujer cananea, seguramente ha hecho vida allí y ha tenido 3 hijos. Uno se llamó y se casó con Tamar, probablemente también una cananea. Se casó con Tamar. Pero dice la escritura que hizo lo malo delante de Dios. No sabemos, el texto bíblico no nos dice qué pasó, pero lo cierto es que desagradó a Dios a tal punto que el Señor prefirió que esta persona muriera. Murió y viene a practicarse la ley del levirato. ¿En qué consistía la ley del levirato? Pues recordemos que si moría un hermano y no había dejado descendencia, el hermano debía casarse con la cuñada, casarse con la viuda, y el primer hijo que tuvieran entre ellos dos llevaría el nombre, llevaría la herencia y llevaría todo lo que le correspondería al fallecido. Si alguien no quería cumplir con la ley del levirato, porque lógicamente eso acarreaba dificultades, acarreaba costos, acarreaba problemas, pues si alguien no lo quería hacer delante de los jueces de Israel o del pueblo al que perteneciera, se quitaría la sandalia, la viuda diría que él no quiere corresponder y ser solidario con su hermano fallecido, y a partir de ese día se conocería como la familia del descalzado, que sería una deshonra, porque lo que está diciendo es, esta persona prefirió su bienestar al revalidar o a validar el nombre de su hermano que había fallecido. Entonces, eso pasaba. Pues bien, Onán se casa con Tamar, pero desafortunadamente Onán no está interesado en revalidar el nombre de su hermano, así que intencionalmente no deja embarazada a Tamar, y también a Dios le desagrada esto, así es la muerte de Onán también, y quedaba un muchacho, Selá, pero estaba muy joven, y Judá le dice a Tamar, bueno Tamar, vete para tu casa, vete para donde tu papá, vive como viuda, que cuando crezca este muchacho yo te lo voy a entregar como esposo para que se revalide el nombre de los que han fallecido. Judá tiene temor. Sela llega a su mayoría de edad y Judá con temor no se lo entrega. Entonces Tamar se da cuenta que ha pasado ya mucho tiempo y que Judá está burlándose de ella. Entonces ella decide revalidar la justicia, la solidaridad a través de una estrategia. Cuando su suegro se declara que ha muerto la esposa del suegro, es decir, de Judá, y ha cumplido su tiempo de luto, ella se le aparece en el camino como si fuera una prostituta. Y al aparecérsele en el camino como si fuera una prostituta, él le dice que él quiere estar con ella. Ella le dice, bueno, ¿cuánto me va a pagar? Dice, yo no tengo plata en este momento, pero te voy a mandar un cordero. Dice, bueno, pero mientras me llega ese pago, entonces déjeme aquí su bastón, déjeme aquí su sello, déjeme aquí su báculo, para que cuando me regrese la plata o me mande el cordero, pues yo le entrego todos estos utensilios. Pues muy bien, ella se desapareció con los utensilios. Luego Judá la buscó a través de su amigo, pero no la encontró, y a los 3 meses se entera de que su nuera está embarazada, y él arde en rabia, en enojo, y dice, pues a esa mujer necesitamos quemarla, quémenla. Cuando la van a sacar para ser quemada, ella saca los elementos de Judá y dice, bueno, como ustedes me van a quemar, el dueño de estos elementos es el padre de el bebé que traigo en embarazo. Y él inmediatamente reconoce que son los elementos de él, y él dice, ¿cómo es la vida? Esta mujer ha actuado bien, pero yo he actuado mal. Sí, he actuado mal. Bueno, y ahí aparecen 2 hijos, según Génesis capítulo 38, porque Judá dejó embarazada a Tamar. Aparecen 2 hijos que en el momento de nacer, uno sacó la mano, la partera le ató un hilo rojo a esa mano, pero inmediatamente la volvió a meter dentro de el vientre de la mamá,
y en ese momento el niño que metió la mano, el que no la había sacado, perdón, nació primero. A este lo llamaron Fares y luego nació el otro que lo llamaron Será. Entonces, recordemos también un poco la historia de Jacob y Esaú. Parece ser que en esa época los niños molestaban mucho a la hora del nacer, ¿no? Jacob nació pegado al calcañar de su hermano y ahora Será con Fares también tienen ahí una medio riña, una medio cosa rara. Muy bien, eso es a grandes rasgos la historia que hemos leído en el día de ayer. La hemos medianamente narrado para no volverla a leer, pero recuerden que estamos en Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38. Aquí la estrategia entonces de Tamar nos llama la atención porque Tamar está validando sus necesidades, ya que el primer esposo murió, el segundo, Onán, también murió, pero no se ha cumplido la ley del levirato, que es rescatar a la persona que ha quedado en esa situación de viudez y darle nombre al que murió con el primogénito de esta mujer y darle los bienes, darle la seguridad, darle la estabilidad, bueno, todo ese tipo de cosas. Pues Onán no se preocupó mucho por él, no le interesaba, no quería en esa fraternidad. A Onán le importaba poco lo que pasara con él. Y luego a Judá, por temor de que su tercer hijo también falleciera, pues se fue olvidando de Onán y de Er, por temor. Entonces el temor de Judá hace que la vida se frene y que el nombre de sus hijos ya fallecidos no se pueda validar. Y eso es lamentable, porque una mujer cananea termina haciendo más justicia que el propio papá y que los propios hermanos. Una persona de afuera, de su vínculo, de su clan, termina siendo más justa en no dejar olvidar el nombre de los fallecidos que el mismo papá. Y eso pues se genera inconcebible. Si al interior de la propia familia no está el cuidar al otro, no está el protegerlo, no está el darle nombre a esa persona, pues ahí aparece Tamar, que viene de afuera y ella termina siendo más justa que Onán, más justa que Judá, y esto nos pone ya de preaviso de que esta es una mujer que llama muchísimo la atención, porque no acepta la injusticia como respuesta. Llama muchísimo la atención. Y como su suegro Judá se ha burlado de él, pues ahora la ironía de la vida es que ella termina burlándose de él, se disfraza de prostituta, está con él y él la deja embarazada, y la deja embarazada de dos pequeños. Dos pequeños. Uno de ellos va a ser supremamente importante porque además de ser la solidaridad, aquí nos vamos a dar cuenta que esta mujer, aunque es más solidaria que los hermanos de Er y más solidaria que el papá de Er y de Onán y de Selá, esta mujer se gana un nombre dentro del pueblo de Israel porque se va a convertir en la antepasada del rey David, nada más y nada menos. La antepasada, un antepasado del rey David, una de las figuras más escollantes, más importantes del pueblo de Israel, nace de una mujer cananea que se disfrazó para reclamar la solidaridad. Y no solamente se va a convertir en el antepasado, la antepasada de el rey David, sino que mire conmigo San Mateo capítulo 1 versículo 3. Esto es maravilloso. San Mateo capítulo 1 va a decir así desde el versículo 1. Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo. ¿Escucharon bien? Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, este lo fue de Jacob, y este de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Será, y su madre fue Tamar.
Fares fue padre de Esrón y este de Arán. Mire a dónde aparece nada más y nada menos el nombre de Tamar. Tamar fue la mamá de Fares y Fares termina siendo uno de los antepasados de Jesús. Por lo tanto, Tamar fue un antepasado por el linaje de carne, por el linaje de David, de el Señor Jesucristo. Esta mujer se revalidó el nombre en la historia, y de qué manera. Y llama la atención hacer el contraste con Dina. Por ejemplo, la situación de Dina es que Dina, la hija de Jacob, la hermana de Judá también, porque eran hermanos, medio hermanos, llama la atención que ella fue una mujer totalmente pasiva, que sus hermanos decidieron por ella, que lo que trajo la situación de Dina a ese lugar fue muerte. Tamar revalida la vida y en vez de ser pasiva fue una mujer no pasiva, que no se conformó con que su suegro la haya mandado para la casa y que se haya en cierto sentido olvidado de ella. No se conformó. Se convirtió en una matriarca de Israel, dando un hijo importante como es Fares, que se convirtió en antepasado de David y antepasado del Señor Jesucristo. Eso es muy importante. Hay una gran diferencia entre la actitud frente a la vida de Dina y la actitud frente a la vida de Tamar. Y Tamar no es pasiva. Tamar, a pesar de las dificultades, de las circunstancias de la vida, no se queda quieta, sino que se revalida y se convierte en una mujer extremadamente importante, que nos deja ya de plano muchísimas enseñanzas. Tamar, entonces podemos concluir que por encima de los hermanos de y por encima del papá, es decir, de Judá, se convirtió en una mujer muchísimo más solidaria, irónicamente siendo de afuera que los que estaban adentro en esa familia. Siendo de afuera lo digo porque ella era de otro pueblo, muy probablemente cananea. Judá, Onán y el mismo Selá simplemente miran cómo a la distancia se va olvidando el nombre de sus hermanos y el nombre de su hijo, y no hacen nada para remediarlo. Esta mujer sí lo hace. Es solidaria por encima de cualquier situación. Es fraterna con los fallecidos por encima de cualquier situación, y por eso se busca justicia, se busca solidaridad. Y además, eso nos habla muchísimo de la fraternidad de Tamar, y como si eso fuese poco, esta mujer se abre paso y queda en la historia como una de las matriarcas, porque no se quedó en el olvido, a diferencia de Dina, sino que ella sí se revalidó y usó de alguna forma para llamar la atención y para convertirse en una matriarca de Israel, siendo solidaria con los fallecidos. Creo que es una mujer digna de aprenderle los principios. Recuerden que de la Biblia aprendemos no la historia, sino el principio que está detrás de la historia, porque son historias que ya no podríamos aplicar. La ley del levirato pues no se aplica en este tiempo, y menos en el occidente no la vamos a aplicar. Pero como ustedes bien mandaron principios, aquí hay principios muy grandes, como la voz del que no tiene voz, como el principio de la solidaridad y también como el principio de la lucha. No se contentó con una vida triste, con una vida amargada, sino que se la luchó para salir adelante y para triunfar en la vida, y eso es lo que la Biblia nos narra. Cuando aparece un personaje en la Biblia como Tamar, en la palabra de Dios, es porque se ha ganado ese lugar, y yo creo que bien vale la pena hoy rendirle un honor, un merecimiento a Tamar por lo que hizo, por ser una mujer solidaria, ¿sí? Por ser la voz del que ya no tenía voz, la voz de la voz de Onán, porque ya estaban muertos y no podían hablar por sí mismos, y aparte de eso, por ser tan luchadora que no se resignó a que su suegro Judá la dejó allá en el olvido, sino que ella quería salir adelante y luchó para salir adelante. Creo que vale la pena, ¿no?, entenderla y escuchar sus principios, que son principios que hoy nos ayudan y nos bendicen. Vamos a terminar dando gracias a Dios y vamos a orar. Seguramente
esta es una palabra para ti, ¿no? Una palabra para meditarla y para decirle: Señor, ayúdame. Si tengo que luchar en la vida porque tengo unos sueños, porque tengo unos ideales, porque quiero llegar lejos, no voy a dejar mis sueños, por más dificultades que haya, hay como perdidos. Voy a seguir siendo solidario y también voy a hacer la voz de aquellos que necesitan que hablemos y que los rescatemos y los ayudemos a salir adelante. Esa es una tremenda enseñanza de la vida de Tamar. Señor, te damos gracias por una extraordinaria narración como la que acabamos de observar. Una narración que nos deja pletóricos por su belleza, por su estilo. Nos deja emocionados por encontrar a una mujer tan luchadora, tan capaz, que a pesar de las dificultades se abrió camino, y nada más que estamos hablando de uno de los antepasados del Señor Jesucristo. Dios, ayúdanos. Tú nos das la fuerza, tú nos das el ánimo para salir adelante, y no podemos quedarnos en la pasividad sin luchar la vida. Gracias por la experiencia de Tamar, que nos enriquece y nos ayuda, y oro por todos los que me están escuchando en esta noche, para que también podamos salir adelante y abrirnos un camino en la historia. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Amén. Bueno, mañana vamos a empezar un tiempo muy bonito, que es el ciclo de uno de los hijos de Jacob, que es José. Eso va a ser espléndido porque es José y sus hermanos, un ciclo muy interesante, también cargado de fraternidad. No lo vamos a perder, por el contrario, invita a personas a que se conecten, invita a todos tus contactos. Cuando te llegue el link del programa que tenemos a las 8 de la noche, socialízalo con todos tus contactos y que se puedan unir para aprender de la palabra del Señor y para orar unos instantes a favor del mundo. Nos vemos mañana. No nos olvidemos de lo que dijo Pablo, que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao y mil bendiciones. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.